sido notificado adecuadamente y el mismo que ha solicitado hacer el uso de la palabra para esta sesión. Gracias, doctora Ana May. El Pleno de la Junta, doctor Carlos Ñaupari Canchiguamán, le concede 15 minutos para su informe oral. ¿No? Faltando 2 minutos, tal vez la interrumpa para recordar el tiempo restante, si fuere necesario nomás. Puede dar inicio a su informe oral. Muchas gracias. Muchas gracias con todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a hacer el respectivo informe oral en el proceso de revisión especial que se inició en mi contra, el número 117-2023 JNJ. Voy a ser quizás bastante breve en mi intervención porque considero que es un poco complicado defenderse ante un informe que tiene cierta predisposición a la sanción, así como también porque se me imputan o se me atribuye o se inicia un procedimiento en base a una cuestión que no depende o no dependió de mi voluntad. Es decir, me estoy defendiendo de algo que no está dentro del ámbito de mi competencia. Conforme en su momento lo haré saber. Con esta premisa, señores miembros, he suscrito en el año 2017, participó en el proceso de selección de jueces y fiscales 08-2017 CNM por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Luego de superar las 3 etapas correspondientes, fui nombrado como único postulante, pese a que habían 2 plazas vigentes, a través de la resolución 170-2018 del 27 de abril del 2018. Como consecuencia de todos los sucesos que ya es de público conocimiento, se dispuso, cuando la Junta Nacional de Justicia ingrese a funcionar, que se realice un proceso de revisión a todos los nombramientos que se habían realizado. Como consecuencia de eso, inicialmente la directora de Dirección de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales emitió una opinión en la cual señalaba en forma expresa que no había determinado la existencia de indicios relacionados por las presuntas y graves irregularidades que incidan en mi nombramiento. No obstante, como bien lo dice el reglamento, que este informe no tiene el efecto vinculante, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, luego de hacer un análisis, considero yo, más profundo, determinó que sí había, pues, mérito para iniciar un proceso de revisión contra mi nombramiento de fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Junín. Por lo tal, se dispuso, mediante la resolución número 145-2023, de febrero del año 2023, que se le inicie un proceso de revisión. Posteriormente al inicio de este proceso de revisión, el miembro instructor, que es el actual presidente, el doctor de la ASA, emite su informe y opina o somete al Pleno que se ha evidenciado la existencia de grave irregularidad en mi nombramiento y que como consecuentemente debe darse la nulidad de mi nombramiento. Debo precisar, sí, que en este tipo de procedimientos de revisión se podían dar 2 escenarios, aquellas en los cuales esta grave irregularidad podría estar involucrado el fiscal o juez que en su momento fue designado, o también podría darse que en esta grave irregularidad no puede estar comprendido o inmiscuido el fiscal o juez designado. Siendo el caso, este último, que en el informe también que hace el doctor de la ASA, señala que no existe evidencia que acredite mi responsabilidad en los hechos vinculados a la grave irregularidad que ha afectado el procedimiento de selección y nombramiento que se hizo en su momento como fiscal adjunto a mi persona. Bien, ahora sí, voy a precisar cuáles han sido los fundamentos que motivaron el inicio de este proceso de revisión en mi contra. Básicamente son 3, los cuales se encuentran detallados en la resolución de inicio de procedimiento,
específicamente en los numerales 10 o en los fundamentos 10, 11 y 12. En el fundamento 10 se señalaba que yo registraría dos procesos o dos investigaciones, una de ellas por lesiones graves y la otra por lesiones leves, una en el Poder Judicial y la otra en el Ministerio Público. Y que también había tenido un cuestionamiento por parte de una ciudadana, o estos ambos vinculados a una presunta agresión que habría realizado a la que entonces era mi pareja. En el fundamento 11 se expresa que había yo participado en convocatorias anteriores y que estos cuestionamientos que se habían presentado de estas denuncias habrían sido el fundamento principal para no nombrarme. Se señala aquí que son 3, pero en realidad fueron 2. Participé en 3, pero solamente en 2 etapas llegué a entrevista personal, siendo la tercera donde me nombraron. Y por último, en el fundamento 12 se precisa que estos cuestionamientos que yo habría tenido debieron ser abordados en la etapa de entrevista personal. Pero como no se abordaron los mismos, esto ha afectado gravemente el interés público y consecuentemente debería disponerse la nulidad de mi nombramiento. Pero además, en este mismo fundamento dice que en este tipo de procesos, en este tipo de investigaciones, es común que exista cierta influencia por parte del entorno familiar a fin de que la víctima no pueda proseguir con las investigaciones, se retracte o se desista. Entonces, lo que ha estado encaminado el procedimiento de revisión era establecer estos 3 puntos a los que he hecho mención. Debo precisar, para entrar en el tema del análisis del informe, que el primero de ellos, referido a que no se me habría cuestionado en la entrevista personal estas investigaciones o estos procesos que habría tenido, no es ámbito de mi competencia. Por eso decía que me defiendo de algo que yo no he realizado. Sino en todo caso habría sido una omisión por parte de los miembros de aquel entonces Consejo Nacional de la Magistratura, quienes no me preguntaron sobre esa situación. Y segundo, es el hecho de que yo habría influido en la presunta víctima para que ésta se desista, para que ésta no prosiga con la denuncia, no porque es típico o es normal en este tipo de investigaciones. Ahora bien, habiendo delimitado lo que es materia de, por así decirlo, imputación que ha meritado este procedimiento de revisión, ingresaré a hacer el análisis del informe que opina que se declare nulo mi nombramiento por la existencia de grave irregularidad. Bastante breve, obviamente, en los pronunciamientos. La primera situación, antes de entrar al análisis de fondo, es que considero que el informe ha omitido pronunciarse respecto de cuál es o cuál va a ser mi situación jurídica una vez que se disponga la nulidad. Y esto lo digo por la sencilla razón de que la nulidad de un acto procesal tiene como finalidad enmendar el vicio o el error que se presenta en determinado acto procesal y luego retrotraerla y comenzar nuevamente una vez superado el vicio que ha generado la nulidad. Se señala o se dice en el informe que el acto cuestionable, por así decirlo, se habría dado en la etapa de entrevista personal, con lo cual queda sin cuestionamiento el acto de postulación y el acto de evaluación curricular, porque no hay nada sobre eso que pueda cuestionar que haya habido algún tipo de error, manipulación en la calificación, tanto más que mi persona ya en anteriores oportunidades había superado ampliamente ambas etapas. Entonces, la pregunta que me hago, y que en todo caso les pongo al pleno para que en su momento, quizás de ser posible, pueda devolver al mismo instructor a fin de que precise estas situaciones. Si se está disponiendo la declaratoria de la nulidad de mi nombramiento por la grave irregularidad, ¿cómo queda mi situación? Debo entender que tácitamente me están diciendo que yo debo ser considerado como no nombrado, o es que debe darse una resolución donde expresamente, más allá que se declare la nulidad, se diga no nombrado,
porque esas son las categorías que se utilizan cuando una persona se somete a un concurso, nombrar o no nombrar. Sobre eso el informe no dice nada. Y en todo caso, si el vicio se ha producido en la etapa de la entrevista personal, entiendo yo que debería retrotraerse a esa etapa donde se ha producido el vicio o la omisión en el cuestionamiento de los cuestionamientos que tenía en mi hoja de vida, y someterme nuevamente a una evaluación en esta última etapa, y sobre eso decidirse si debo o no debo ser nombrado. Y esto lo digo, hago la precisión, porque en el reglamento de revisión especial, específicamente en el artículo, en el artículo 6, se disponen una serie de consecuencias, pero que obviamente no están o no abarcarían la situación que estoy presentando. Dice que una vez que se produce el informe, se podrá establecer primero la existencia de grave irregularidad en el nombramiento, la ratificación. Luego dice, otro supuesto es que se producirá la nulidad del nombramiento, y el tercer supuesto es, dice, el cese automático en el ejercicio de la función, dice, si se acredita la responsabilidad del juez o fiscal en la grave irregularidad. En este caso, en el caso mío, no se ha podido establecer que yo haya tenido alguna incidencia en la grave irregularidad. Entonces, debe establecerse cuál es la situación que a mí me toca afrontar. O basta con la nulidad y el proceso en el que yo haya participado quedaría en el aire. Entonces, son cuestiones que deben precisarse en el informe para que luego el Pleno de la Junta Nacional pueda someter a votación y pronunciarse en cada uno de los extremos. Pero además, este mismo artículo hace referencia a que una vez que se produzca la declaratoria de nulidad, se va a disponer que esta sanción de nulidad se inscriba en el registro de sanciones disciplinarias de jueces y fiscales, con lo que impide volver a postular, pero a la vez siquiera tener la posibilidad de acceder a la gestión pública. Entonces, solicitaría que esas cuestiones deban ser precisadas nuevamente, devueltas al miembro instructor, para que precise esa situación en qué quedaría mi condición de postulante en la convocatoria 8 del 2017. Entrando ya al tema de fondo, que es los cuestionamientos que se me han realizado, y que ya en su momento lo dije que son 3. La primera es que está vinculado básicamente, o sea, hace referencia a partir del fundamento 18 al 25, al 24 del informe final. En estos considerandos se señala básicamente que había la necesidad de que se me preguntara en el estado de la entrevista personal de todos sus cuestionamientos que se habían producido, independientemente que en el momento de la entrevista estas ya hayan sido archivadas, así sea por prescripción. Merecían un pronunciamiento porque la casuística enseña que en este tipo de procesos, como yo les dije, puede haber algún tipo de influencia, manipulación, direccionamiento hacia la víctima para que ésta no pueda concurrir, no pueda proseguir con la denuncia. Entonces, cabe la pregunta aquí, ¿a quién correspondía realizar esas preguntas? Obviamente, como postulante, yo no estoy en la facultad de decirle al Pleno, en ese momento del Consejo Nacional de la Magistratura, oiga, pregúntame también esto, o por qué estás permitiendo, o no estás omitiendo preguntarme esta situación. Son ellos quienes deciden qué deben preguntar, y entiendo eso a su consideración. No me oponía a yo, en caso me preguntara, a responder cada una de estas interrogantes. Y digo esto porque en las dos anteriores convocatorias en las que yo participé y llegué hasta la etapa de entrevista personal, dije lo que había sucedido, que no era nada lo que en su momento se decía en la denuncia. Incluso
en el último nombramiento, no nombramiento, la que entonces consejera Elsa Aragón me propuso ir a una entrevista privada, que en ese momento se podía hacer, que el reglamento lo permitía, pero yo no acepté, porque consideraba que debía exponer lo que había sucedido, que no era nada lo que en su momento la denunciante señalaba. Entonces, digo yo, ¿por qué ahora se me pretende sancionar? Porque el que perjudicado voy a ser yo, no los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sino yo, con el nombramiento de mi resolución, cuando fueron ellos quienes omitieron preguntarme sobre los cuestionamientos que tenía. Pero debo precisar que estos cuestionamientos en ese momento ya habían, o la investigación básicamente, estaban archivadas. Ninguna de ellas estaba en giro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿debían, a pesar que estaba archivado, porque se trata solamente de una investigación, deberían preguntarme? ¿Es obligatorio que me pregunten? Considero que sobre eso existe una cuestión de discrecionalidad en los miembros de la Junta, perdón, en ese momento del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo no podía decirle a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, oiga, ¿no me has preguntado esto? Pregúntame, porque eso no es la dinámica de una entrevista personal que se desarrolla, eso no es la forma. Si ellos quizás me hubieran dado la posibilidad de decirle, tiene algo más que decir, tiene algo más que agregar a lo que nosotros no le hayamos preguntado, quizás hubiera sucedido eso. Yo hubiera expuesto lo que desde un inicio en forma coherente siempre expuse. No he cambiado de versión, que fue una cosa, que fue otra cosa. Yo siempre he sido coherente en lo que dije. Que fue una situación bastante límite porque la señorita pretendía autolesionarse. Y sobre eso hay evidencia. No lo digo yo, en la investigación estaba claro. Tus amigas decían que anteriormente había querido autolesionarse. Entonces, por esa situación, por ese momento de tratar de salvar la situación, se produjo un forcejeo. Pero no me preguntaron, y ahora el responsable o el que carga toda la sanción es mi persona. Obviamente existe la necesidad de hacer actos de luchar contra esas cuestiones que tienen vinculadas a la violencia contra la mujer, pero no por eso puede, con un sesgo, porque de lo que se desprende del informe, aun cuando el Poder Judicial no haya podido establecer responsabilidad, en el informe claramente se desprende que infiere que yo sería responsable de los hechos, cosa que no es así. El otro punto que también se señala en el informe, como ya lo dije, es básicamente relacionado a que no me cuestionaron no me preguntaron en la entrevista formal de las investigaciones que tenía. El informe señala erróneamente que yo tenía 2 investigaciones, una por lesiones graves ante el Poder Judicial y otra de lesiones leves en el Ministerio Público. Y esto no es así. Es una investigación que se generó y cuando el Ministerio Público hace cualquier tipo de requerimiento ante el Poder Judicial, como en este caso el primer requerimiento fue de la confirmatoria de incautación de las placas que le incautaron a la señorita, hizo la confirmatoria. Por eso es que sobre esa investigación del Ministerio Público se genera una carpeta o un expediente a nivel judicial. Se trataba de un solo hecho, de un solo hecho. Aquí no habían 2 o 3 investigaciones, como se señala erróneamente en el informe. Y eso en su momento fue ampliamente aclarado en las convocatorias anteriores. Como les dije, se trata de un hecho suscitado hace 10 años atrás, en el 2014. La pregunta es, y seguramente, como dicen los fundamentos, más allá de que este caso haya terminado por prescripción, había la necesidad de preguntar al postulante sobre estos hechos, porque normalmente en este tipo de procesos puede haber influencias hacia la víctima para que cambie su parecer. Disculpe, doctor Ñaupari, ya su tiempo ha finalizado. Le agradecería que concluya y le doy 2 minutos más.
Cinco minutos, si no es mucho pedirle, por favor. Muchas gracias. Entonces, por último, bueno, en otro punto, también se me imputó que yo habría influido en la víctima. Desde que sucedió este hecho, yo jamás tuve comunicación. Si ustedes podrán revisar el expediente, los medios probatorios que yo tuve, que adjunté, la que buscaba comunicarse constantemente después de los hechos, ha llamado a mi familia, me llamaba insistentemente, me escribía mensajes, incluso actualmente, bueno, años atrás, cuando ya fue nombrado, porque también trabaja en este mismo distrito judicial, me volvió a escribir. Yo nunca respondí a los mensajes. Entonces, insultándome, miles de cosas, a lo cual yo no reaccioné. Pero quiero entrar ya a algo bastante rápido. Entiendo yo que el tema de la entrevista tiene mucho que ver con una cuestión discrecional de los miembros de la del CNM y actualmente la Junta Directiva. Y digo esto porque en un caso similar que ustedes resolvieron, referido a la convocatoria 8-2018, reanudación, hicieron una entrevista a una persona, a un postulante a juez superior, que tenía un proceso en trámite y que estaba a punto de acceder a la plaza. Este postulante, que le cuestionaban el delito de patrocinio indebido por haber presuntamente haber tenido comunicación con un miembro del Consejo Nacional de Magistratura, si vemos la entrevista de esta persona, en ningún momento se le pregunta sobre el proceso que estaba por iniciarse a nivel de etapa juicio oral. Yo considero que su nombramiento fue adecuado, fue correcto porque conozco al doctor y tiene las capacidades y las condiciones para ser nombrado. Pero ¿acaso porque no se le preguntó del proceso, más allá de una pregunta abierta, cuando le dijeron, ¿usted tendrá, alguna vez tuvo algún dilema ético y que sobre eso haya hecho una respuesta y referencia tangencialmente de su investigación? ¿Vamos a dudar de eso? ¿Vamos a decir que ha habido grave irregularidad? Obviamente que no, porque existe cierto grado de discrecionalidad en el momento de la entrevista personal. Entonces, si la situación, e incluso actualmente, ese postulante ha sido condenado. Entonces, ¿cómo pueden cuestionar una situación similar de distinta forma? Yo les pediría que en un tema de uniformidad, si en ese momento no le cuestionaron a la existencia de su proceso y que no ha afectado la validez de su nombramiento, como a mí por no haberme preguntado de procesos que ya estaban archivados, ahora pretendan decir que existe grave irregularidad. Considero que en tal hecho debe haber un igual derecho, ¿no? Es muy parecida la situación. No le preguntaron y le nombraron. A mí no me preguntaron y están pidiendo mi nulidad. La señora, si este caso prescribió en su momento, no fue por culpa mía. Yo estuve en todas las diligencias que me solicitaron. Al contrario, la señorita no se presentaba a ninguna de las diligencias, pero sí llamó a la municipalidad de San Martín, donde trabajaba. Doctor Pari, perdón, ya se venció su tiempo, ahora sí, los 5 minutos. Solamente eso, doctora. Les pediría sí que actúen con razonabilidad y proporcionalidad, como dice el nombramiento. Considero no ser un mal fiscal. He hecho un trabajo idóneo en la fiscalía en la que estoy y les pido solamente eso, porque detrás de mí también hay personas que dependen y es el trabajo que todos buscamos proteger, al igual que ustedes en su momento lo hicieron. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Ñaupari. Apreciados colegas, ¿tienen alguna pregunta que formular al doctor Ñaupari? Entonces, no habiendo preguntas, se da por concluido el informe oral del procedimiento disciplinario, del proceso de revisión especial 117-2023, Junta Nacional de Justicia, y el mismo que queda al voto. Muy buenas tardes. Permiso con todos y todas. Buenas tardes.